Bienvenidos a Reporte a Unidad de este jueves 14 de abril de 2016. Estos son los titulares. Venezolanos siguen sufriendo humillaciones en kilométricas colas para comprar comida. Secretario Ejecutivo de la MUD explica a sindicalistas las vías democráticas para salir del régimen. Asamblea Nacional ha aprobado 5 leyes para el pueblo y reitera compromisos de lograr un cambio de gobierno. Yo soy su servidora Lila Moreno. Iniciamos una nueva emisión de Reporte Unidad, recordando que usted puede seguir este contenido informativo a través de nuestra página web y también en las diferentes redes sociales. Comenzamos. El pueblo venezolano sigue padeciendo humillaciones y vejación para obtener comida. El mercado municipal de Guaycaipuro fue el escenario de inmensas colas de personas que buscan alimentos de primera necesidad, pese a que deben someterse a bochornosos maltratos. Las adyacencias del mercado capitalino amanecieron abarrotadas de personas que hacían la cola desde la madrugada. La razón, llegaba harina de maíz. Los mismos consumidores decidieron marcarse para guardar el orden. Sin embargo, unos privilegiados pasaban sin formarse. 2 harinas y 2 espaguetis, más nada. ¿Cuánto tiempo tiene siendo la cola ya acá? No, yo vine ahorita a las 3:30. Mire cómo los marcan a uno como un preso. ¿Qué es esto? ¿Qué número es ese? Desde las 4 de la mañana. Y el que no tiene número no puede entrar a comprar. Ahí hay un poco de gente que se cocolió, familiares que pasaron, y uno que ya está desde las 4 de la mañana con su hijo arriesgando su vida, porque esto es más peligroso que una hojilla. De paso, uno tiene que comprar lo que quede ahí. ¿Qué situación te parece? Para nadie, menos para ellos. Ellos no tienen la culpa de lo que está pasando. Las quejas llovían. Se rumoraba que el control del lugar lo tenían los denominados colectivos. El malestar aumentaba y así llegaron las denuncias de que el control de precios establecido por el gobierno ha sido un fraude y el acceso a los alimentos es muy limitado. Aseguran que el medidor principal de la crisis económica en el país es la práctica del bachaqueo. Si hubiera aquí ley, no sucediera esto. Si los bachaqueros los agarraran y les quitaran la mercancía y los pusieran presos, no sucediera esto. Mientras esta realidad que se vive en un mercado caraqueño, se repiten cientos de establecimientos del territorio nacional. Este miércoles el SENDAS informó que el salario mínimo solo alcanza para cubrir el 7.9% de la canasta alimentaria. Plenaria de la Asamblea Nacional debatió sobre la crisis alimentaria en el país y la escasez de la canasta básica que supera el 83%. Acordaron la comparecencia de funcionarios del área alimentaria. Diputados de la bancada de la Unidad Democrática exigieron se les dé un voto de censura y sean interpelados los exministros Carlos Osorio y el general Giuseppe Gioffreda por su responsabilidad en la corrupción de compra de alimentos. Los funcionarios deberán comparecer el próximo miércoles 20. Son militares que se encargaron de implementar las políticas alimentarias de este país. Pues bueno, hoy tienen al pueblo pasando hambre, así que el miércoles la Asamblea Nacional le dice no a la impunidad. Este era un país que tenía excedente de arroz, que tenía excedente de maíz, que tenía excedente de azúcar, de café, de cacao, de queso, de leche, de caraota, de frijol. Este era un país que importaba poco, pero ustedes se ocuparon de acabar el campo para privilegiar la importación que le dejaba las jugosas comisiones. Ustedes se ocuparon de acabar la industria agropecuaria, no solamente acabaron el campo, sino la captura pesquera. El actual ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, fue citado para el martes 26 de abril a fin de que presente ante el Parlamento un plan especial para abastecer los anaqueles. Mientras estos señores eran ministros, mientras estos señores estaban en la casa, 6.500 millones de dólares, casi 6.500 millones de dólares manejaron el año pasado, con el cual pagaron sobreprecios que alcanzan casi los 3.000 millones de dólares. Era el actual ministro Rodolfo Marcos Torres quien aprobaba los dólares para la importación de estos alimentos. Como parte de este acuerdo, la Asamblea Nacional insta al Ministerio Público a que inicie investigaciones contra casos de corrupción en el área de importación de alimentos. Compromiso y trabajo en conjunto para alcanzar una solución democrática a la crisis del país, acordaron este jueves en Caracas representantes sindicales de diversos sectores públicos al reunirse con el secretario ejecutivo de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba.
Jesús Chuo Torrealba se reunió con dirigentes sindicales de empresas básicas, hospitales y clínicas, sector alimentario, petrolero y la CanTV. Analizaron las estrategias constitucionales y democráticas para lograr un cambio político urgente. Vamos a pelear por todo. Vamos a pelear por todo. Y el primer mecanismo que se active, con ese vamos a fondo para lograr la solución política a esta crisis. Si en este momento el ciudadano está angustiado por sobrevivir, si en este momento tú no puedes poner a escoger al venezolano entre sobrevivir y protestar, tenemos que diseñar una versión de la calle que permita que el ciudadano proteste desde su acto de sobrevivencia, desde su lucha por sobrevivir. Por eso es que digo, tenemos que cambiar el casa por casa por el cola por cola. El líder opositor abordó con los trabajadores propuestas para desregularizar las empresas. Aquí, Maduro, por un lado, firma inamovilidad para los trabajadores, pero por otro lado impulsa el bachaqueo. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras empresas? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras instituciones? Sobre todo en el sector público, maestras, bomberos, policías, empleados administrativos que están bachaqueando. Por su parte, líderes sindicales expusieron los graves problemas financieros y operativos que presentan las industrias básicas, las cuales reportan niveles críticos de producción por la falta de repuestos y mantenimiento. Responsabilizan al gobierno. Hoy tenemos un tren refinador nacional, las 4 refinerías más importantes que tenemos en el país no están produciendo ni el 20% del combustible que consumimos a nivel nacional. En la faja petrolífera del Orinoco, los mejoradores están trabajando al 50%. Los niveles de producción en Guayana, te puedo decir que las empresas están en un 10, en un 15, un 20 hasta un 30%. Esto quiere decir que están por debajo justamente de lo que debe ser su producción. Por ejemplo, si hablamos de Sidol ahorita está totalmente cerrada. Y ahora se suma la desinversión al sector eléctrico, que prácticamente están cerrando estas empresas que están bastante críticas, y es el salario del trabajador, es el salario de la familia que está en peligro. Es que por eso que nosotros estamos saliendo a la calle a decirle al gobierno nacional que deje la improvisación y que deje de lado las políticas que está implementando en las empresas de Guayana. Convocaron a la sociedad civil a movilizarse pacíficamente este próximo 1 de mayo para protestar en contra de los factores que atentan contra el trabajo y el salario de los trabajadores. A 100 días de su instalación, la Asamblea Nacional ha aprobado 5 leyes fundamentales que la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática presentó en su oferta electoral el pasado 6 de diciembre, superando los obstáculos impuestos por el Ejecutivo. Las leyes de amnistía y reconciliación nacional, del Banco Central de Venezuela, del bono alimentario para jubilados, la que otorga titularidad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y la reforma a la ley del Tribunal Supremo de Justicia han sido aprobadas por mayoría calificada en las 30 sesiones realizadas hasta el momento. Lamentablemente, nuestra gestión hubiera podido ser mucho más productiva si hubiésemos contado con la cooperación o al menos con la no interferencia del Poder Ejecutivo, de su bufete, que es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de las obstrucciones también de la Sala Electoral y, por supuesto, del Consejo Nacional Electoral. Nosotros vamos a seguir adelante cumpliendo con nuestro deber y con la oferta electoral que le hicimos a los venezolanos de procurar la autonomía del Poder Legislativo Nacional, cumpliendo con sus funciones de legislar, controlar y debatir. El jefe de bancada de la fracción parlamentaria de la Unidad, Julio Borges, informó que la ley de referendos pronto se aprobará en plenaria y que el debate sobre la enmienda constitucional se introducirá en los próximos días. En este año 2016, en el corto plazo, tiene que haber un referéndum revocatorio, bien sea por el camino del reglamento o por el camino de la ley. Venezuela no puede esperar otra cosa distinta que ir y acudir y convocar al pueblo para que tengamos una solución democrática este año. Borges ratificó las razones de no participar en la Comisión de la Verdad impuesta por el gobierno. Crear un espacio de diálogo con observadores internacionales para comenzar a hablar desde Adán y Eva hasta el 2015, eso para nosotros significa estar alejado de la realidad de los venezolanos. Lo lógico es establecer un espacio de diálogo que sea cómo hacemos desde hoy para el futuro resolver los problemas del país. El diputado resumió que a 3 meses de la instalación de la Asamblea Nacional se han realizado 97 actos de control político, se han instalado 7 comisiones especiales y se han logrado 30 acuerdos para la resolución de la crisis socioeconómica.
Fue instalada la comisión mixta que debatirá la ley de transparencia, divulgación y acceso a la información. Este instrumento permitirá conocer de qué forma se maneja el gasto público. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, encabezó el acto. El diputado Calzadilla indicó que el cronograma para la elaboración del informe final incluye la consulta pública en el ámbito nacional, así como el internacional. Yo creo que aquí hay que cambiar hasta los nombres de las instituciones, y eso de una gobernación no debería ser gobernación. Porque un gobernador, nadie puede gobernar al pueblo. Se convierte en un servidor de ese pueblo con responsabilidades específicas establecidas en las leyes, la Constitución, los programas y las definiciones correspondientes. Y si eso es así, todas las actuaciones del servidor público no se le pueden ocultar a quien se le está trabajando. Con la ley de transparencia y con la ley orgánica de participación ciudadana avanzamos hacia la democratización y el derecho y el rescate de las libertades de los ciudadanos. Esta comisión está integrada por diputados pertenecientes a las comisiones de Contraloría, Medios de Comunicación y Finanzas, así como por ONG como Transparencia Venezuela y Espacio Público. 3 años de mentira. Así calificaron los jóvenes de Voluntad Popular al gobierno de Nicolás Maduro al acudir este jueves al Tribunal Supremo de Justicia para exigir que se investigue la nacionalidad del presidente. 3 años de mentira, el cambio se avecina. Solicitan a los magistrados de la Sala Plena encabezar la investigación sobre la nacionalidad de Maduro, al tiempo que rechazaron la decisión sobre la ley de amnistía que emitió la Sala Constitucional. Esta sala extralimitó sus funciones y la Sala Plena debe revisar esta sentencia y darle una respuesta al pueblo venezolano. El pueblo venezolano hoy vive una crisis, el pueblo venezolano hoy se cansó de 3 años de mentiras de Nicolás Maduro. Que sea parte de la investigación que tiene que hacerse en Venezuela sobre la partida de nacimiento de Nicolás Maduro. Criticaron que el mandatario nacional hable nuevamente de una conspiración. Es muy doble de moral decir que aquí externos son los que conspiran cuando ellos son los que conspiran contra el pueblo, cuando los hacen pasar más de 8 horas en las colas para poder conseguir alimentos y medicina. Aseguraron que se mantendrán activos para apoyar el cambio de gobierno por la vía democrática. Y bien, amigas y amigos, hasta aquí nuestra emisión de este jueves. Gracias por acompañarnos y seguir atentos a Reporte Unidad, donde les estaremos llevando las noticias que a usted le interesan, dichas sin censura.